Hola chicos, buen día. Espero que estén bien. Espero que arranquen una semana increíble. El power correcto. Cuando la iglesia está verdaderamente centrada en la persona de Jesucristo, en lugar de estarlo en un sistema religioso, el reino de Dios se extenderá por toda la tierra tal como lo ordenó Jesús. Leía esto en estos días y pensaba, ¿dónde estamos poniendo nuestra mira? Lo primero que vino a mi mente es eh, la verdad más lógica, la verdad más trascendente de la historia, y tiene que ver con que Dios juega a favor de todo el mundo. La posibilidad de hablar con gente, con mucha gente a menudo, y como lo cuento siempre, muchos dicen ser cristianos. Algunos se autodenominan cristianos no practicantes. Otros dicen ser cristianos lejos de la iglesia. A todos les termino diciendo lo mismo. Nosotros somos cada uno Cristo para nuestro próximo. Nosotros somos cada uno Cristo para nuestro próximo. Epa, tanto. Sí, la verdad es que sí. Si aquel que Dios pone delante nuestro, ocasionalmente delante nuestro, no ve el amor de Dios en nosotros, jamás lo va a ver a Él. El problema se centra una vez más en la importancia de comprender la responsabilidad. Responsabilidad que tenemos aquellos que creemos. Creer nos mete en la lista de ser representantes elegidos por Él. Representantes suyos para dar literalmente y sencillamente lo que hemos recibido. Y aunque parezca reiterativo en el concepto, es esencial que lo comprendamos. Es esencial que lo comprendamos porque algunos hacen caso omiso a la responsabilidad. Responsabilidad que conlleva ser representantes de Él. Algunos transforman unilateralmente esa responsabilidad en exclusividad y se adueñan del mismo sueño de Dios, lo que no estaría mal. El tema es que se adueñan del sueño de Dios para sí mismos. Allí comienza la verdadera grieta. El mundo entero, sin distinguir raza, color, no tiene ningún problema con Dios. El problema sigue estando con algunos de aquellos que dicen representarlo. Representar a Dios sin estar dispuesto a servir es la gran trampa estratégica del sistema religioso. Perdón por ser reiterativo. Quizás sea medido intelectualmente para expresarlo. El real concepto de la situación es: o tu próximo ve el amor de Dios en vos, o jamás verán a Jesús. Lo lamento que le quepa la bota al que se la quiera poner. O tu próximo ve el amor de Dios en vos, o jamás verán a Jesús. Y de repente la historia habla de que Dios escoge a un pueblo, Israel. Los escoge como sacerdotes para todo el mundo. Ellos serían los encargados, entre otras cosas, de lo más importante: mostrar el amor de Él para todos. ¿Qué hicieron? Una argentinada, y lo digo literal, se la creyeron.
empezaron a alardear: somos los elegidos, somos el pueblo de Dios, decían. Y entre alardeo y alardeo y despotricar contra algunas otras naciones que no estaban en el level de ellos, entre tanto no entendieron, entre tanto a grande no entendieron, que en realidad habían sido los escogidos para servir. Vanidad de vanidades. Ellos que habían sido escogidos como sacerdotes para el mundo, terminaron necesitando sacerdotes para ellos mismos. Por unos instantes me pregunto, ¿qué es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo por nuestro próximo? ¿Cuál es la estrategia que estamos usando? ¿Estamos dejando el servicio para que se ocupen justamente de ese servicio? A aquellos que están dentro de los edificios que llamamos iglesia no lo hacen. No terminan siendo efectivos. Me canso de ver iglesias que hace 30 años tenían 100 miembros y hoy siguen teniendo 100 miembros. Me canso de ver iglesias que tienen 20.000 miembros hace 30 años y siguen teniendo los 20.000 miembros de los mismos últimos 30 años. Estrategias nuevas, técnicas nuevas. Quizás nos olvidamos de tener el password correcto. Y al no tener el password correcto, nos olvidamos de hacer lo correcto. Y quizás sin el password y sin el hacer, empezamos a juzgar. Y quizás en ese no tener el password, en ese olvidar el qué hacer y en ese juzgar, quizás no la estemos creyendo. Y quizás estemos cometiendo el mismo error que cometieron aquellos que habían sido elegidos como sacerdotes. Quiero decirte, somos sacerdotes. Lamento darte el privilegio de esta tremenda y gran noticia para tu vida. Sos sacerdote. Y digo lamento porque lejos de ser una mochila inllevable, es un privilegio que no debemos dejar pasar. La cuestión es comprender de manera literal, exacta, justa, precisa, qué implica ser un sacerdote. Una definición en la cual siempre me siento absolutamente cómodo es la que Dios mismo me reveló hace años. Hace años Dios me dijo de manera literal y clara: somos los que nos animamos a mediar entre Él y el hombre. Somos aquellos que comprendimos lo que implica ser un intercesor. Intercesor es aquel que puede situarse en dos partes, en dos dimensiones, Dios y el hombre y Dios. Claro que lo que acabo de decirte, que sos un sacerdote, no es un trabajo fácil, no es sencillo. Porque un sacerdote en sí mismo es literalmente, claramente, exactamente un amigo. Para usar una data más actual, una palabra más actual, quiero decirte, fuiste llamado a ser un influencer celestial en este tiempo. Te lo voy a decir de otra manera más clara. Sos llamado a ser un influencer celestial en este tiempo. Amigos que influencian en y con Dios, en y en el próximo. A favor del hombre para con Dios y a favor de Dios para con el hombre. Hace algunos años y de manera sorpresiva, siempre genera sorpresa. Cada vez que lo hace, Dios me habló
Y, y esa vez fue llamativo, fue particular, porque aquella vez Dios decidió contarme sus propias necesidades. ¿Qué? Pensé yo, Dios me cuenta a mí sus necesidades. Dios tiene necesidades. Sí. ¿Cuántas veces en la iglesia nos dijeron Dios no necesita nada? Error, mala educación, mala teología. Dios tiene necesidades. De hecho, Él necesita personas idóneas que estén dispuestas a hacer, no a intentar. Dios detesta a los tibios. Los que intentan son tibios. Dios quiere hacedores. Dios quiere realizadores de su plan. Por eso fuiste elegido vos. Por eso es que esa elección de Él por vos a tu vida es un privilegio. Dice el libro de Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 30. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. Y saqué la cara por él para que yo no, y que saque la cara por su pueblo y para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. La historia, para darle un marco contextual, habla de un Dios preocupado por el mal proceder del pueblo, por los abusos, por cómo abusaban de los jóvenes, de los niños y de los ancianos, por el mal comportamiento. Te lo voy a decir con mis palabras. La calentura que se agarró Dios, la calentura que se sigue agarrando Dios. Por eso es que busca influencer. Influencer para analizar juntos los pasos a seguir. Acuérdense de la historia cuando Dios le cuenta que iba a Abraham, que iba a destruir la ciudad, y entonces Abraham le dice, no, pero ¿cómo la vas a destruir? ¿Estás loco? Le dice obviamente no le dice Dios, estás loco, pero más o menos el diálogo actual sería ese, ¿estás loco? Si hubiera 50 personas justas, ¿las destruirías? No, le dice Dios, por supuesto que no. Y Abraham le dice, si hubiera 40, tampoco, le dice Dios. Y si hubiera 30, menos, le dice Dios. Y si hubiera 20 o 10, le dice Abraham, tampoco la destruiría. La historia es archiconocida. Dios encontró a uno solo, lo encontró a Lot. ¿Y qué hizo? Lo sacó a Lot. Destruyó todo lo demás. La trampa hoy sigue siendo en donde nos anclamos. Nos anclamos en las reglas que refleja un libro y las seguimos creyendo que las podremos seguir o hacer medianamente bien, o decidimos creer y entender que Dios es, que Dios está vivo, que Dios siente, que habla, que piensa, que abraza, que quiere, que ama, que necesita y anhela, por sobre todas las cosas, tener una relación personal con cada uno de nosotros, con el mundo todo. Por aquellos años cuando decidí embarcarme en tener una relación personal con Dios, lo hice seguido de encontrarme en un lugar común. Siempre caí en situaciones continuas, como te lo dije, en las cuales estaba discutiendo con Dios. De aquellas discusiones con Él resultó el mayor de los placeres. Resultó conocerlo, sentir sus broncas, sentir sus enojos, conocer su risa, su alegría, entender sus emociones. Dios tiene emociones. Darme cuenta de sus sentimientos. Poder sentir sus propias alegrías, sus propias tristezas, su propia desilusión, su propia resiliencia, volviendo a creer en mí continuamente a pesar de mis errores.
conocerlo me permitió ver que su amor siempre se sobreponía a todo. El amor de Dios siempre se sobrepone a todo. Te intenté explicar de forma clara qué es ser sacerdote. Y hubo un término que se coló por ahí entre tantos sacerdotes: amigo de Dios. ¿Dios necesita sacerdotes? Dios quiere amigos reales, con los que pueda generar un feedback real, constante, continuo. Dios no busca intrépidos intensos, que suelen durar menos que las mismas ocasionales modas del sistema. Dios no busca intensos, Dios busca constantes. Te hablé del password correcto, la cruz. La cruz es el password correcto. Tenemos acceso a Dios, dice el nuevo pacto. Y aún así, seguimos con el ancla antiguo testamentaria de Dios y exclamamos: venimos a tu presencia. Debo contarte lo que Dios mismo grabó en mi corazón en estos días, y fue claro y me dijo: estoy cansado de tanta religiosidad. No necesitas ir a mi presencia, porque en vos estoy. No necesitas venir, porque camino contigo. No te envié a que sigas haciendo tanta religiosidad. Te necesito, me dijo, para que hagas mi parte en este tiempo, para que sigas siendo un influencer, un sacerdote, un amigo, en el aquí y ahora, entre el próximo y yo. Influencer, sacerdote, intercesor, amigo, eso somos, eso sos. Esa es la tarea, el password, la cruz. No es para que acerquemos gente a ese edificio mal denominado iglesia, es para que busquemos cómo acercar a una relación al próximo con Dios, a Dios con nuestro próximo. Pensalo. Que tengas una excelente semana.